Cuenta, secretaria. Mientras tanto, es posible que pase el ministerio. El ministerio. Hay solicitudes de asistencia como oyentes de las siguientes organizaciones. De All Right, el cofundador, el señor Bernardo García Lupo. De Conatach, los voceros, señores Claudio Morales, Carlos Muñoz, Carlos Calderón, Víctor Adasme y Carlos Muñoz. Y hay una petición de fecha 15 de octubre del presente año, el vocero de Conatach, señor Claudio Morales, por medio de la cual requiere en virtud de diversas normas que indica que la Comisión solicita al Ejecutivo que suspenda las operaciones de las empresas de aplicaciones de transporte mientras se tramita el proyecto de ley ubicado en el primer lugar de la tabla de la sesión del día de hoy. Muy bien. Sí, nos vamos hoy día a concentrar básicamente en la continuación del debate de las indicaciones, pero previo a eso me gustaría escuchar al Ejecutivo, al asesor del Ministerio de Transporte, que viene entrando, Juan Carlos, poder votar el proyecto en general, que son 2 boletines que están fusionados, que son de autoría de los miembros de la comisión, del senador García Huidobro, Guillé, Lagos, Pizarro, Quintero, Soria, Walker, Rincón y Chaguán, que buscan modificar el artículo 24 de la ley que moderniza el sector portuario estatal a fin de que escuche la opinión de los representantes del Consejo Municipal para la finalidad que indique. Ayer conversamos con la ministra y la gente de transporte. Entiendo que ellos van a presentar una indicación sustitutiva al mismo sobre la base de estos 2 proyectos. Entonces la idea es poder aprobarlo en general, porque ya lo hemos estudiado en profundidad durante 2 periodos legislativos, y en definitiva esperar la indicación sustitutiva del Ejecutivo. ¿Si les parece? Juan Carlos. Buenos días, presidente. Respecto de la iniciativa que usted comenta, tenemos 2 comentarios que hacer. El primero es que, en concreto, consideramos que la materia es de iniciativa exclusiva del presidente. Sin embargo, eso es un tema de carácter formal que se puede realizar teniendo los trabajos correspondientes con el Ministerio de Economía, fundamentalmente, ¿no? Dado que el sistema de empresas públicas depende de esa cartera. Pero lo interesante es que había un trabajo sobre el tema portuario en paralelo en una comisión especial investigadora que se desarrolló en la Cámara de Diputados y Diputadas durante los últimos 3 meses. Y una de las conclusiones a la que arriba ese informe está bastante en línea con lo que plantea este proyecto de ley. Hay un matiz respecto de la forma en que se estaría conformando, es decir, la propuesta de la Cámara de Diputados es diferente. Ellos más bien plantean que el Consejo Municipal pueda presentar una terna al CEP, de las cuales se elige uno de los directores, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso especifica bien en la función, acota las responsabilidades, genera una responsabilidad de partida, más que estar haciendo el hecho de hacer solamente el Consejo Municipal o asistir a las sesiones como invitado sin derecho a voz. Es una situación que si bien busca la misma finalidad, consideramos que en la otra modalidad está mejor resuelta desde el punto de vista de las funciones, las certezas, ¿no? Por tanto, este informe está para votarse, entiendo que la próxima semana en la Cámara, y ahí nosotros entraríamos en el trabajo de generar esta y varias otras modificaciones que se están proponiendo respecto del esquema portuario del país, ¿no? Por tanto, en concreto, nuestro Ministerio de Transporte respecto a esta iniciativa tiene una opinión favorable con los matices que hemos reseñado recién. Gracias. En votación. Bueno, vamos a continuar con el estudio de las indicaciones.
presentada el proyecto de ley en segundo trámite constitucional, originado en el mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que regula las aplicaciones del transporte remunerado de pasajeros y los servicios que a través de ellos se presten con urgencia calificada de simple, el 9 de octubre del año 2019. Secretaria. Presidente, se habían despachado la primera indicación que se rechazó, la segunda también, y empezaríamos ahora por la indicación 3 del senador Latorre para agregar después de la frase para ser transportado de un origen a un destino determinado la siguiente expresión, por el mismo pasajero. Es el artículo primero. Si quiere le doy lectura. Dele lectura, por favor. Dice, se denominará empresa de aplicación de transporte en adelante EAT a toda persona jurídica que preste o ponga a disposición de las personas un servicio, plataforma digital, sistema informático o tecnología de cualquier tipo que permita a un pasajero contactarse con el propietario, administrador o conductor de un vehículo de transporte menor de pasajeros para... Y ahí dice después de la frase para ser transportado desde un origen a un destino, cambiarla por el mismo pasajero, ser transportado desde un origen a un destino determinado, pagando una tarifa por el servicio recibido. Estas serán consideradas para todos los efectos como empresas de transporte remunerado pasajero y asimismo sus servicios serán calificados como servicios de transporte remunerado de pasajeros. Hay también una indicación del senador, otra indicación del senador Latorre. Para ese mismo, perdón, a ese mismo, Hay 6 sí. indicaciones, No, las dos pero primeras que párrafo, fueron rechazadas, sí. Está bien. Entonces, si quiere lo doy. Sí. La 4 del senador Latorre, la frase pagando una tarifa por el servicio recibido por la siguiente, y en el que el conductor reciba una remuneración que exceda el costo del viaje. Y la 5 de la senadora Aravena, para reemplazar la expresión empresa de transporte remunerado pasajero por empresas de intermediación digital de transporte remunerado pasajero. Y la del senador Aravena, para reemplazar la expresión servicio de transporte remunerado pasajero por servicio de intermediación digital de transporte remunerado pasajero. O sea, perdón, ¿qué opina las 5 y las 6. Sí. ¿Qué opina el Ejecutivo respecto de la 4, la 5 y la 6? Presidente, la primera indicación no estamos de acuerdo, la 4, digamos. No sé si la 3 amerita algún comentario. En la 3 tampoco estamos de acuerdo porque el señalar por el mismo pasajero aparece como redundante y además que puede ocurrir que uno encargue el servicio por la aplicación para un tercero, porque no necesariamente sea el pasajero. Entonces no tiene, a nuestro juicio, no es un cambio importante. Respecto de la remuneración que exceda el costo del viaje, creemos que no está en la línea del proyecto de establecer elementos económicos o de carácter laboral, tal como lo discutimos a propósito de la indicación del senador Guillé. Pero además, en este caso, tiene una lógica que es difícil de entender, que la remuneración sea más alta que el costo del viaje. O sea, no logra entenderse bien qué es lo que quiso decir probablemente aquí el senador Latorre. Y respecto a las dos indicaciones de la señora Aravena, de la senadora señora Aravena, uno de los elementos centrales de este proyecto está en considerar estas empresas como empresas de transporte, más que de aplicación digital. Creemos que el señalarlas como empresas de transporte cumple efectivamente, transparenta lo que el usuario está queriendo obtener. Él no quiere obtener un servicio digital, él quiere obtener un servicio de movilidad en concreto. Y en esto hemos seguido los fallos de la Unión Europea, más otras normativas, donde se está básicamente a la realidad de lo que constituye el servicio propiamente, ¿no? Por lo tanto, en este caso creemos que el señalar que son empresas digitales puede generar vacíos al momento de establecer las obligaciones, las consideraciones de esa empresa. Por lo tanto, en las 4 indicaciones mencionadas, el Ejecutivo a lo menos no tiene un parecer coincidente. Que insistiera respecto a la definición de
empresas de intermediación digital de transporte remunerado a pasajeros. Ustedes manifiestan una opinión contraria. Okay. Así es. Pero sí. Es que un tema bien de fondo. Sí, claro. Yo no sé, no le entendí bien, presidente. ¿A usted le extraña que el Ejecutivo... Sí, no sé que lo que había... La opinión del Ejecutivo está expresada en el artículo 1, donde plantea que se denominará empresa de aplicación de transporte. Sí. Porque ese es el objetivo principal de esta regulación. Lo que hace la indicación de la senadora Aravena es colocar el énfasis en la intermediación digital, que es lo que ha sido, y no en una empresa de transporte, independiente de cuál es la relación que tenga después. Entonces, ahora a mí me gustaría aclarar un poco el tema de la indicación del senador Latorre, porque esto también es bien decidor. Yo entiendo que lo que está planteando es que al menos el conductor reciba una remuneración que exceda el costo del viaje. Y esto me imagino que lo plantea porque, al igual que a mí me plantearon varias veces, el que hay viajes en que los conductores no tienen la garantía o el piso mínimo para financiar los costos. Entonces, claro, la consulta que uno hace, bueno, ¿para qué hacen el viaje si van a perder plata? Pero como está toda la discusión también de varias organizaciones, tanto de conductores como de sectores regulados, algunas de las cuales yo presenté a nombre de ellos para que se produzca este debate, quiero que se produzca el debate, porque lo que está detrás de esto es si va a haber o no mayoría o voluntad de fijar una tarifa mínima, un piso mínimo de tarifa. Y creo que eso es lo que debiéramos tratar de discutir a partir de la indicación del senador Latorre. Me queda clara la postura del Ministerio, que no está en esa línea. Bien, senador Pizarro. ¿Opinión, senador García Huidobro, o no? Ok. Entonces, en votación. La número 3. Número 3. No, pues la número 3 quedamos de que no tenía sentido. Claro, de sentido, pero si no tiene contra. Porque es con el mismo pasajero. O sea, Y la número 4, que es la... a mí me gustaría conocer más la opinión respecto a esta materia, porque se nos va a cruzar en todo el proyecto. Entonces, yo no sé, vemos 3, no sé qué piensan los otros. Yo dejaría pendiente este punto para que lo vamos a resolver con los 5 miembros de la comisión, porque este es un tema de fondo. Y yo preferiría que podamos escuchar a todos y cada uno, porque yo diría que es un tema sustantivo del proyecto. Entonces, dejemos pendiente la indicación 4. ¿Y la número 5? Y la 6, que son iguales, 5 y 6. en votación. Senador Pizarro. En contra. Senador García Huidobro. Senador Chaguán. En contra. Quedaría rechazada 2 por 1. Perdón, quiero señalar que dentro de las propuestas que están en la cuarta columna, también había sido una de las recomendaciones de Allright, justamente una de las indicaciones del senador Latorre, que fue rechazada, el Libertad y Desarrollo había señalado que había que revisar la definición de las compañías del rubro de empresas de transporte, que también se reafirmó el concepto de que son empresas de transporte fundamentalmente a través de aplicaciones. Sigamos. ¿Cómo no entendí? No, lo que estoy leyendo igual para los efectos del acta, que había una propuesta de la gente que vino a la comisión. Simplemente aquí hay un registro de que al menos tuvimos... Bueno, ya, pero es que ya pensé Sí. que estaba hablando de... No estamos en el tema formal de la pensé que votación. estaba hablando de alguna indicación. No. Sigamos con las indicaciones. Indicación 7. El artículo 2, la indicación número 7. Artículo 2. Créase un registro y propone agregar la indicación número 7 electrónico
que contendrán a no menos las empresas de aplicación de transporte y de conductores habilitados, que se subdividirá por regiones. En adelante el registro a cargo de la Subsecretaría de Transporte, en el que se consignarán las siguientes antecedentes. No sé si leo las 6 también. La indicación, 8, para sustituir la expresión conductores habilitados por trabajadores habilitados. En la 8 bis, para eliminar la expresión que se subdividirá por regiones. Ok. Son las 3 que hay a ¿Del Ejecutivo? ¿Tiene opinión? La primera indicación nos parece una precisión correcta. El registro va a ser electrónico, no, por lo tanto aparece como un buen aporte. Lo de los trabajadores habilitados estaban en la línea de lo que discutimos en la semana pasada. Claro. Ya. Y ahora quisiera explicar un poco más la del Ejecutivo respecto de la subdivisión por regiones. El mismo hecho que el registro, esta discusión la tuvimos en la Cámara, el hecho de tratar de poner la subdivisión por regiones tenía como objetivo, de parte de los diputados que propusieron esta línea, que se hiciera una especie de equiparidad con la regulación que hay de los taxis. Los taxis tienen una inscripción que los circunscribe a un radio urbano y excepcionalmente pueden salir de ese radio. El excepcionalmente es un concepto que, bueno, queda sujeto a la apreciación del fiscalizador o del juez, según corresponda. En concreto, la manera de tratar de hacer esto regional era como circunscribir la situación del taxista, o en este caso el conductor de aplicación, a una región determinada, porque además existía la práctica, según se señalaba, que en los periodos estivales la gente se trasladaba a las regiones, los conductores de Santiago, por así decirlo, y por lo tanto prestaban los servicios de las regiones, con lo cual afectaban a los taxistas locales, ¿no? Entonces, sin embargo, la verdad es que, para ser súper transparente, el concepto, al ser electrónico y al tener una tramitación electrónica, no es muy difícil inscribirse en varias regiones, ¿ya? No hay una restricción en ese sentido. Y en segundo lugar, hoy día la verdad es que se han creado más regiones, hay regiones más pequeñas, hay intercambio entre ciudades, por ejemplo, entre Chillán y Concepción, entre La Serena y Vallenar. Hay un montón de desplazamientos que no aparece como conveniente el tenerlos restringidos. Por eso es que el Ejecutivo, en una señal de lo que considera que debe ocurrir, más bien cree que esta restricción no tendría mucho alcance. Esto está relacionado también con otra indicación que finalmente se rechazó en el momento en la Cámara, que ponía una oficina física en la región respectiva. Eso no quedó. Por lo tanto, circunscribir el registro a una zona determinada no aparece como una necesidad, como una práctica que sea conveniente, en la opinión del Ejecutivo. Senador García Huidobro. Hay que hacer un poco de historia en esto. Cuando se congeló el parque de taxis colectivos, y surge el proyecto del Transantiago, yo trabajé en eso y propuse, éramos diputados en esa época, senador, que se congelara también el parque a nivel regional, porque esto en la región, tanto de Valparaíso como en la Cuarta y como en la Sexta, hubo mucho temor de que si esto iba a ser un gran éxito, todos los taxis, o muchos de ellos, se iban a ir a trabajar a las regiones vecinas. Y fue bastante discutido en su momento esto y logramos congelar el parque a nivel regional. Yo creo que eso de alguna manera le colaboró para el ordenamiento mismo de los taxis colectivos en las regiones. Y por lo tanto yo creo que esta indicación es positiva, porque de alguna forma habría una especie de competencia leal. El texto es positivo, no. Por lo tanto, a mí me parece que van en el camino correcto. ¿Qué es lo que va en el camino correcto?
El hecho que sea por regiones. ¿No está de acuerdo con la indicación? No estoy de acuerdo con la Sí, indicación. yo también quiero señalar que yo tampoco estoy de acuerdo con la indicación. Creemos, sin lugar a dudas, que uno de los temas dice relación con el impacto vial. Por eso nosotros logramos congelar justamente los parques de taxi colectivo. Y yo creo que establecer un incentivo perverso para que en temporada estival venga una avalancha de personas que trabajan en aplicaciones en este servicio de transporte a las respectivas regiones no es adecuado. Así que yo voy a votar en contra de la indicación del Ejecutivo, voy a votar a favor de la séptima, en contra de la octava por las razones antes dichas, porque yo creo que el tema de la relación laboral, como se señalamos la sesión pasada, debiera estar circunscrito a un proyecto que regule la relación laboral entre las aplicaciones y los conductores, que debiera ser para todas las aplicaciones, y eso debería regularse, y porque tenemos que hacer un símil también con la relación entre los dueños de los taxis colectivos y los conductores. Y, por supuesto, creemos que hay que mantener la subdivisión por regiones, porque si no vamos a enfrentarnos a un colapso. Señor Pizarro. Presidente, yo preguntaría un par de cosas para no equivocarnos en lo que se está planteando acá. Aquí lo que se está estableciendo es un registro que contiene la nómina de las empresas de aplicación de transporte. Las nóminas de empresas de transporte son de nivel nacional, cobertura nacional, y el registro es nacional. Entonces tendríamos que poner a todas las empresas en cada una de las regiones, con lo cual lo que viene después pierde absoluto sentido. ¿Ya? La segunda derivada, entonces... Perdón. Senador, que tiene un punto. La segunda tiene derivada... un punto, el tema es quiénes trabajan... Espérese. Sí. La segunda derivada, que es consecuencia lógica de la primera, es que los conductores que están registrados para trabajar indistintamente en estas mismas plataformas en todo el país, van a estar registrados en todo el país. Entonces no le digamos a la gente que está aquí o que está escuchando que porque ponemos esto por subregiones, el que es conductor habilitado de la plataforma X, que a lo mejor su radio de operación normalmente es Chillán, por razones que se va a Pucón, no va a poder trabajar en Pucón, porque va a trabajar igual, va a estar inscrito en el registro, va a estar habilitado. Entonces el objetivo que usted plantea, que es muy loable, que se entiende, ¿no es cierto?, de proteger a aquellos que normalmente prestan un servicio regulado en ese sector, se va a ver afectado. Pero lo que le quiero decir, presidente, es que esos conductores están afectados ya por la existencia de las plataformas. O sea, Estoy de acuerdo. lo único que pido es que seamos coherentes. Sí, senador Pizarro. Porque lo otro tiene, es regular. tiene un punto desde la perspectiva de que el registro no resuelve el problema. Pero me gustaría que en algún minuto abriéramos el debate respecto al tema de fondo. Si un conductor, porque está más adelante, en la letra, sí, efectivamente. Y yo creo que efectivamente lo que nosotros debiéramos hacer es que debiéramos proteger en este sentido a aquellos que prestan un servicio regulado frente a una avalancha de personas que pudiesen estar eventualmente inscritas para trabajar en esas aplicaciones. Y hay que ver, esa discusión la vamos a dar unos minutos más. El tema es, ¿debiéramos dividir o no el registro por regiones? Ahora, le doy el punto que se nos resuelve el problema. Perdón, presidente, si usted quiere discutir el tema de fondo, seamos claros. Para solucionar o para poder garantizar lo que ustedes están planteando, lo que tenemos que hacer es impedir la existencia de las plataformas e impedir que existan estos sistemas. Y decir aquí hay un solo sistema regulado, y ese sistema regulado, en las condiciones que estableció la ley, es el que existe y opera en el país. Bueno, es que si no es eso, entonces no podemos estar en los dos lados del mesón con esto. No, nosotros estamos señalando, por lo menos mi posición, Porque si usted acepta que existe la empresa, hay una plataforma. El tema es si es que establecemos un sistema en virtud de la cual esa persona que labora o presta un servicio de transporte, porque eso es, prestar un servicio de transporte asociado a una aplicación, puede trabajar en todo el país o puede limitarse su trabajo a una determinada zona geográfica. Ese es el punto. Es que el tema tiene que ver con que existan o no existan las plataformas. Las plataformas existen en todo el país y van a existir en todo el país. ¿Ya? Y lo están haciendo ahora. Y lo están haciendo ahora y lo están haciendo de hecho. Entonces, aquí o se acepta esta situación de hecho y se busca regular, que es lo que estamos tratando de hacer acá, o no se acepta. Sí, pues. Queremos regular.
Queremos regular. Y cuando estamos hablando de regular, estamos estableciendo limitaciones al ejercicio de ese derecho. Entonces, bueno, veamos la discusión. Votemos estas indicaciones, partamos. Es que esa indicación, esta temática la vamos a tratar en profundidad en una indicación que viene más adelante. Pero yo creo que lo que ha planteado ambos senadores es muy importante. Lo que ocurre es que existe un sistema regulado, legal, hoy día, que está congelado a nivel regional. Y por otro lado, se está abriendo la posibilidad que quienes ingresen por el sistema distinto al que existe hoy día, no formal, no quede congelado a nivel regional. Entonces, de alguna manera hay una discriminación contra los regulados. Y si se va a regular esto, que tengan también, de alguna manera, un sistema de congelamiento a nivel regional. Porque o si no, se le está afectando más a los regulados. Presidente, yo quisiera aclarar que el mérito de la indicación del Ejecutivo no tiene mucho que ver con el tema específico del congelamiento. Es más bien una consideración práctica que se ha hecho. A ver, primero vamos por partes. El proyecto de ley efectivamente considera una operación regional que se controla a través del conductor. El conductor está adscrito a una región determinada en la letra D de este mismo artículo. La información que la plataforma está obligada a entregar al Ministerio permite fiscalizar eso electrónicamente. Es decir, bajo pena que si entrega información falsa, la empresa es sancionada, ¿ya? Por lo tanto, efectivamente, si se quisiera mantener el esquema regional, no ocurre lo que señala por su intermedio presidente el senador Pizarro, porque efectivamente existen las herramientas para poder controlar eso y que eso ocurra. Ahora, ¿qué consideración tuvo en vista el Ejecutivo? Primero, que como al centro de esta normativa se encuentra el interés del usuario, se pensó en no poner restricciones de este tipo porque las personas dentro de sus modelos de movilidad o micromovilidad pueden tener diversas opciones y ciertamente hay lugares donde hay ciudades cercanas que pertenecen a regiones distintas. ¿Ya? Por tanto, es más bien esa la consideración que ha tenido el Ejecutivo. No tiene mucho que ver con la situación actual, que además coincido en que no es fácil de fiscalizar. O sea, cuando un taxi hoy día sale de la región o del barrio urbano para otro lado, prácticamente no se puede controlar eso, ¿no? Entonces, más bien se quiso establecer que esta restricción es muy concreta, muy exacta y muy controlable para las aplicaciones, sin embargo no opera en el otro lado. Esa fue la motivación del Ejecutivo al hacer esta indicación. La 7 era para poner un registro electrónico. Senador Pizarro, ¿está de acuerdo? Sí, en eso quedamos que sí. Ya, estamos de acuerdo. los tres. Claro. 3 por 0. La segunda, la 8 estaría rechazada. Forma unánime por las consideraciones antes señaladas. Yo estoy, la 8, la de Guillet, esa ya estamos claros que Sí. la estamos dando en Sí, son todas sí. iguales. Sí, pero por las consideraciones antes señaladas, que este es un tema que debe ser regulado en un proyecto de ley distinto, para que quede claro que esa es la razón. Y la 8 bis. Senador Pizarro. Yo voy a votar a favor de la indicación. Ya. Y el senador Chaguán, perdón, José Huidobro. En contra. Contra. Senador Chaguán. En contra. Entonces quería rechazado por 1. Después está la 9, va en el mismo sentido, debe agregar lo de los trabajadores. Debiera rechazarse por 3 por 0. 3 por 0 por las consideraciones también. Y la 9 bis que se vuelve a la discusión que se había señalado recién. Es para el presidente de la República para suprimir la frase por cada región. Estará habilitado solo para tomar pasajeros e iniciar rutas de transporte combinado pasajeros en la región cuya inscripción corresponda, agregando un punto aparte después de la palabra escrito. La misma votación de la... Entonces quedaría rechazada. 2 por 1. No. ¿No las votar? No, perdón, es que aclaro, la indicación del presidente es exactamente la misma que está. ¿Cuál es la diferencia? No, está eliminando, Con lo que está eliminando todo el alcance regional del... Ah, Suprime Se la suprime. ya. por cada región. No, yo voy a, habiéndose votado los otros, voy a votar que se mantenga la letra D. Bien, Ya. 3-0. No. Ya, la indicación 10. Perdón.
para que quede registro. Es 3-0. 3-0, sí. 3-0 en contra de la indicación del Ejecutivo. Rechazada, 3-0, sí. Está bien. La indicación número 10 del senador Navarro para agregar después de la expresión cuya inscripción corresponda a lo siguiente, salvo en el caso que la siguiente ruta tenga por destino la región donde se encuentran inscritos el conductor habilitado y el correspondiente vehículo. ¿Cómo es la Permitir que si yo estoy en Valparaíso y mi registro está en Santiago, tomo el pasajero en Valparaíso y lo pongo en Santiago. O al inverso. Estoy inscrito en Valparaíso y estoy en Santiago y me traigo uno. En votación. Senador Pizarro. Senador García Huidobro. Está bien. Una salida salida excepcional. Y senador Chaguán. Sí, a favor. Quedaría aprobada 3-0. Después la indicación número 11 del senador Asandón para agregar las siguientes oraciones finales. Una vez al año, las EAD deberán entregar información actualizada respecto del estado de las revisiones técnicas, el número y naturaleza de infracciones del tránsito, accidentes y otros antecedentes del automóvil que establezca un reglamento. Del mismo modo, las EAD deberán informar anualmente respecto de las infracciones del tránsito cursadas al conductor y de todo otro antecedente de carácter personal y judicial de este último que establezca un reglamento. Ejecutivo. Acá hay dos o tres órdenes de cosas que uno puede apreciar. En primer lugar, la letra F de este mismo artículo considera que el Ministerio, dentro de su labor de fiscalización, puede pedir cualquier antecedente a las empresas y ciertamente en las consideraciones de nuestra cartera está solicitar toda esta información. Eso es concreto, sobre todo con lo que hemos visto recientemente de los permisos de circulación falsos y todas esas cosas, ¿no? Aquí son pasajeros arriba de un modo de transporte, por tanto, el cuidado de los pasajeros es completamente necesario y correcto. Entonces, lo que hace esta indicación es poner de modo expreso un requerimiento de este tipo, lo cual consideramos que no tiene por qué ser una vez al año, de hecho tiene que ser de manera permanente. Y así lo tenemos pensado para el reglamento, ¿ya? Perdón, lo que está haciendo acá es una cosa distinta. Porque lo que está haciendo básicamente es que una cosa sea la facultad que tenga el Ministerio de fiscalizar, pero acá invierte la obligación. La obligación en este caso es de las empresas de transporte de poner a disposición del Ministerio, que es una cosa distinta. Entonces, lo que tendríamos que resolver es que independientemente de la facultad fiscalizadora que tiene el Ministerio, que es irrenunciable, que pueda pedirlas cuantas veces estime necesario, que al menos, debiera decir al menos una vez al año, debiera entregarse esa información. Y eso es lo que hay que discutir. ¿Qué piensa el Ejecutivo respecto de ese punto en particular? Estamos de acuerdo. Sí, digamos, de acuerdo a la redacción del artículo, esto tendría que ser como un inciso final o una cosa de ese tipo. No va dentro de la numeración porque estas son las cosas que se informan al momento de inscribirse la empresa, ¿no? Por tanto, o es otro artículo o es otro inciso, pero es como una norma aparte. Y también me permito insistir en que no necesariamente una vez al año, es una información que debe estar permanentemente a disposición del Ministerio. Perdón, vuelvo a insistir. Por supuesto que cualquier persona que realiza una labor de transporte puede ser objeto de fiscalización siempre y en todo momento. Una cosa distinta es que si la empresa que se dedique a lo menos una vez al año debe entregar esta información. A requerimiento del Ministerio podrá hacer. Pero acá lo que establece esta indicación es que una vez al año debe justamente entregar esta indicación. Sí, el asesor y luego el senador Pizarro. Sí, no, solo una cosa chica, que en el artículo 3º, en el inciso 4, dice las empresas de aplicación de transporte deberán informar al Ministerio. Entonces, creo que va más ahí que en la numeración de las letras anteriores. ¿Le parece a la comisión, antes de darle la palabra al senador Pizarro, que nos llevemos ese párrafo para la discusión en ese momento, a ese lugar, el artículo 3º, que
efectivamente tiene más racionalidad. Perdón, presidente. A mí me produce muchas dudas esta indicación. Primero porque no se dice a quién estas EAT tendrían que entregarle la información. No se establece la indicación. Lo segundo es que hay información que tiene que ver con las personas y no necesariamente tiene por qué ser pública, ni tampoco tienen por qué ser manejadas por las plataformas. Entonces, a mí me parece que es mucho más eficiente que el ministerio el que accede a toda esa información. Las plataformas no tienen una relación, estamos de acuerdo en que no hay una relación laboral permanente, no tienen por qué saber si alguno de sus conductores tiene una infracción, 2 o 3, eso va a aparecer en un registro de antecedentes que le pedirán año a año cuando van renovando la participación como conductores voluntarios, pero no es responsabilidad de la plataforma. Entonces, a mí me parece que esto va a generar un problema, y yo no sé si aquí también hay un mínimo de respeto a la privacidad de las personas, porque se dice de todo otro antecedente de carácter personal y judicial de este último que establezca un reglamento. Eso da para todo. O sea, el día de mañana, si el señor tiene un juicio por una pensión de alimentos, tiene que informarlo a la plataforma. ¿Y por qué va a saber la plataforma eso? Tiene razón, senador Pizarro, pero salvo que hay un punto. Entonces veamos en el ¿Qué otro, pasa? Sí, en el otro ¿les artículo parece? que hacía mención, Sí, ¿les parece que decir dejemos? ahí que está claro que las plataformas cada cierto tiempo tienen que revisar quiénes son las personas que están haciendo la conducción. Sí. Y esos antecedentes sí son públicos. Sí, pero te quiero hacer una propuesta. ¿Será bueno dejarlo esto pendiente, no lo votemos, veamos dónde podemos incorporarlo? Porque si bien... Sí, no, yo estoy de acuerdo con usted, con el senador Alejandro García Huidobro y también con el senador Pizarro. Ahora, ¿por qué es tan importante? Por ejemplo, si es que hubiese una condena por delitos sexuales, por ejemplo. Bueno, pues hay que verlo si está. Entonces, yo prefiero que no lo votemos y lo despachamos al final. Para los efectos, sí. Entendiendo que de aquí podemos, en el artículo 3, colocar algún complemento. Solamente para dar un contexto a esta conversación, el modelo de que la plataforma sea la responsable de generar el flujo de información es funcional al modelo del registro, ¿ya? Es más fácil que dejar esa responsabilidad del conductor, ¿ya? Por tanto, eso es una cosa que está bien, por ejemplo, que la plataforma exija que para mantenerse activo dentro de su plataforma tenga que estar el conductor aportando su revisión técnica, su certificado de qué sé yo. Ahora, el tema de la información, obviamente, personal, claramente eso no lo podemos poner acá, pero sí hay elementos judiciales que interesan porque de repente hay registros de condena o condenas específicas que impiden trabajar con menores o drogas, en fin, que pueden ser interesantes para información del registro, ¿ya? Pero, en todo caso, el reglamento que se hiciera sobre esto es un reglamento con toda razón, o sea, en ese caso la Contraloría tiene que ver que lo que se ponga ahí esté acorde con todo el ordenamiento jurídico. Pero me parece muy buena la idea de poder tomar los elementos valiosos de esta indicación para trasladarlo al artículo 4 en el momento yo quiero tercero, que se deje constancia en el acta de esta comisión el rechazo por las consideraciones antes señaladas. No es que acá hay opinión de los 3 senadores en términos de poder incorporar estos elementos, no todos, pero algunos de estos elementos en otros articulados de esta discusión. ¿Le parece? Ok. La indicación 12 del senador Navarro para agregar a continuación de la letra F la siguiente letra nueva. Los antecedentes necesarios para la correcta fiscalización que ejerce la Dirección del Trabajo a través de sus inspecciones para el evento de concretarse las relaciones laborales entre los conductores habilitados y la EAD. Inadmisible. ¿Qué piensa el Ejecutivo que es inadmisible? En la sesión anterior habíamos solicitado que nos entregaran una lista Sí, de
¿Están? Sí, para no estarla abordando. Porque Sí. Ok. Perfecto. Sigamos. La indicación 13 del senador Guillé para agregar el inciso, la falta de alguno de los antecedentes requeridos en el inciso anterior o su consignación parcial inhabilitará la inscripción en el registro. ¿Podemos repetirla, por favor? Dice la falta de alguno de los antecedentes requeridos en el inciso anterior o su consignación parcial inhabilitará la inscripción en el registro. O sea, solo señalamos las letras anteriores. No, pero habla del inciso. Es que el inciso Son está todas las constituido letras. por todas las letras. Está bien. Está bien. ¿Qué piensa el Ejecutivo? Nosotros creemos que esto es repetitivo. La verdad es que ponerlo o no ponerlo no produce mayor efecto porque el artículo es claro. O sea, para inscribirse hay que llenar esto. Por tanto, si falta un antecedente, obviamente que no va a poder cumplir el proceso de inscripción. En votación. Senador Pizarro. Bien. ¿Perdón? Sí. Sí. Senador García por Huidobro. favor. Senador Chaguán. A favor. Sería aprobada 3-0. La indicación el artículo 3, bastante. Sí, porque la siguiente Eh, es inadmisible. Sí, es inadmisible la 14. El artículo 3 dice el registro será de consulta pública. El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones será el responsable de la confección y custodia de las bases de datos que integren el registro y de aquellas que se conformen con motivo de su operación, debiendo resguardar los datos personales que estén incluidos en ella conforme al marco legal vigente sobre protección de datos personales. La indicación del senador Guillé propone agregar después de la locución sobre protección de datos personales lo siguiente, sin perjuicio de las atribuciones que corresponden al Consejo para la Transparencia. Ejecutivo. Nos parece redundante la indicación, honestamente. Votación. Senador Pizarro, No. senador García Huidobro, senador Chaguán. En contra. Rechazada 3-0. La número 16 y 17 es inadmisible. La número 18, senador Guillé, para reemplazar la voz. No, con rechazada en los ese mismos también. términos. Rechazada. Con las mismas consideraciones que esto debe ser tratado en un proyecto. Y la 19 para agregar después del vocablo registro la presión del Ministerio de Transporte. Diría Entonces, la empresa del registro del Ministerio de Transporte. que serán eliminadas del registro del Ministerio de Transporte, sí. Pero, Digamos, el registro está en el ministerio, en toda la ley. O sea, decir esto no es claro. no. Rechazada. ¿En contra te parece? Sí. La número 20 al inciso quinto del senador Kast para eliminarlo. Dice, solo podrán registrarse vehículos de propiedad de personas naturales. No podrán registrarse... Estoy en la página 9, el inciso quinto. Y hay una indicación 20A y 20B, sí, para eliminarlo, y del senador Kast No, está también. en la página 9. Al inicio En la de 9. 20A y hay que 20B. eliminar el registro. Sí. No, El inciso de personas que dice solo podrán registrarse vehículos de propiedad de personas naturales. No podrán registrarse más de 2 vehículos totales en el registro por cada propietario, los que podrán operar en distintas empresas de aplicación de transporte. Este es un tema, Este es un tema, porque yo diría que es uno de las cuestiones centrales de la discusión. Me gustaría primero que escucháramos la opinión del Ejecutivo y luego la opinión de los senadores. Presidente, yo solicitaría que en esta indicación podamos tratarla cuando esté presente la ministra. Hay indicaciones bien concretas del presidente en este sentido. Y además hay un tema bien de fondo que probablemente podría requerir de la totalidad de la comisión para su discusión, tal como lo vimos en una Me parece indicación razonable. anterior. Este es un tema bien de fondo porque tiene un propósito el artículo, pero nuestra duda es si ese propósito se está planteando de la manera adecuada a través de esta redacción, ¿ya? Por tanto, preferiría discutirlo más en extenso. Senador Pizarro, ¿te parece que lo dejamos pendiente, pero independiente de que pueda dar su opinión? Lo que pasa es que aquí es lo que se está planteando, es lo que ya aprobamos en el Senado, es que no existan flotas, que a lo más existan 2 vehículos por un propietario, pues llamémoslo así.
Y el Ejecutivo, al eliminarlo, significa dejarlo abierto. O sea, está de acuerdo con que pueda cualquier persona tener el número que parezca. La idea de esto, que cuando usted plantea que el presidente quiere eliminarlo esto y dejarlo abierto, es para rediscutir una cuota distinta a lo que ya está planteado en el inciso, que puedan ser 3, 4, ¿cuál es la realidad? Porque, o qué otra información tienen, o qué se entiende por flota, tal vez por ahí es donde pueda haber algo. Sí, ¿Cuál y la es otra- la idea de dejarlo pendiente? Y la otra pregunta que quiero hacer es también qué pasa con aquellos vehículos que están comprados en leasing, que no están a nombre de una persona natural y que están a nombre de una empresa de leasing o una empresa o la banca. Lo segundo es normalmente los reglamentos van a establecer que la condición de leasing se asimila por la vía de ser un tenedor con un título que permite explotar el vehículo, ¿ya? Así que eso opera, de hecho, ya hoy día en casi todos los registros activos en el Ministerio. La mirada del Ejecutivo en esta materia es que esto es una restricción que puede afectar al emprendimiento, que puede poner restricciones incluso a los mismos interesados en desempeñarse en esto. Esto es una oportunidad laboral para muchas personas que se puede abordar de distintas maneras y por lo tanto creemos que es una restricción que podría estar teniendo externalidades negativas. Por eso es que si bien hay un ánimo de no generar flotas, eso en sí es una posición más bien de principio de algunos de los parlamentarios que propusieron eso, pero es un efecto que puede producirse o no producirse. También está en duda si efectivamente este tipo de restricciones finalmente terminan generando malas prácticas o no teniendo efectos reales porque se generan trampas para poder burlar esta restricción. Honestamente, el Ejecutivo considera que es una restricción que aparece como excesiva. Se podría discutir tal vez, como usted dice, senador, por su intermedio, presidente, un modelo un poco más flexible en esto, pero básicamente el Ejecutivo, a través de su indicación, expresa su parecer que así, tal como está escrita, es una restricción demasiado excesiva que podría incluso no tener efecto. Yo quisiera agregar también que dentro de las propuestas de las personas que vinieron a la comisión, había múltiples, algunas que dicen personas naturales y además y empresas individuales de responsabilidad limitada, que puede ser una opción, personas naturales, jurídicas, también, otros que señalaban que estaba asociado esto a un porcentaje de los taxis, que también esto lo planteó la Confenatach, o sea, otros que fijaron una cuota, número máximo de ingresos de vehículos en un mismo ámbito. O sea, estamos hablando de un tema central. Si le parece que lo resolvamos cuando esté la ministra y estén los 5 miembros, ¿le parece? Perdón, además, Sí. presidente, ha ocurrido un hecho entre ayer y hoy día que es bien importante, que es lo que ha dictaminado la Corte respecto del requerimiento que pueda hacer impuestos internos a Uber en particular. Ese fallo se refiere a esa empresa en particular. Por lo tanto, cuando aquí hablamos que son solo personas naturales, podemos estar incluso generando y acá hay una propuesta del mismo gremio, poniendo la posibilidad de empresas individuales de responsabilidad limitada, probablemente porque pretenden acogerse a un régimen de contabilidad que les permita reflejar sus gastos, ¿no? Por tanto, es una indicación bien de fondo que además, entre ayer y hoy día, ha generado este nuevo efecto tributario que creo que amerita analizarlo con mayor detalle. Pendiente entonces, pero y la 20 también dice relación con lo mismo. Y la 21, la 22, la 23. Perdón, a propósito de, porque en definitiva, presidente, lo que habría que explorar es clarificar bien qué es lo que se entiende por flota, porque Sí. en el sector regulado, a pesar de que hay propiedad de las personas también, existe esta misma situación. Hay algunos que tienen 2, 3, 4 vehículos, 5, o algunos se organizan y actúan como flota. Independiente de cuántos propietarios sean, puede ser una suerte de asociación, llamémoslo. Bueno, Entonces, efectivamente se podría producir es que que hay algunas entonces- asociaciones de taxi que están tratando de... No, pero es que eso se da, pues si Sí, se por da en eso la digo. práctica en el sector regulado también. Entonces, yo entiendo que todas estas indicaciones van en la línea de lo que conversábamos al principio, hasta dónde
colocamos regulación a este sistema de transporte de pasajeros que es distinto a lo regulado, asimilándolo a lo regulado. Sí. Y cada vez que uno trata de asimilarlo a lo regulado, las cosas no calzan. Entonces, pero aquí, además, en el tema del concepto de flota, yo creo que nos vamos a encontrar con un problema hasta de orden constitucional. Está perfecto. Si le parece, sí, vamos a dejar pendiente el tema, pero que... Sería bueno que trajeran alguna propuesta o algo Sí. que mezcle. Lo que sí, nosotros hay algunas que están declaradas inadmisibles por la misma comisión, que me gustaría que No, independiente de esto, sí. avanzáramos, que estaba la 26 que es inadmisible, Si el punto es si la aprobamos 24 y la 22. más allá de la indicación del presidente, lo que tenemos que votar es el artículo. Sí, está El bien. artículo es el que establece la Estoy de acuerdo restricción. con usted, senador Pizarro. Pero las inadmisibles las damos como tal, ¿ah? Las reconocemos como tal. Independientemente de la propuesta que nos diera traernos el Ejecutivo para ver cómo enfrentamos este tema, y esto va a ser una discusión de fondo en esta comisión. Sigamos, artículo 4. El artículo 4 en la página 14 dice el título segundo de los requisitos para la prestación del servicio. Artículo 4. Para prestar servicio de transporte remunerado pasajero, las empresas de aplicación de transporte deberán inscribirse en el registro y cumplir con los requisitos que se señalan a continuación, según las especificaciones que señala el reglamento. A. Ser personas jurídicas constituidas en Chile. B. Tener giro de transporte remunerado pasajero y haber iniciado actividades ante el Servicio de Impuestos Internos. Leo la B, primero la letra Sí. B, hay una indicación de la senadora Aravena que para reemplazar la expresión giro de transporte remunerado pasajero por giro de intermediación digital de transporte remunerado pasajero. Sería Sí. concordante. Sí. Efectivamente. Hay que rechazarla. O sea, si le parece, senador Pizarro, ¿Cómo? senador, Sí, se lo rechazamos. habría que rechazarla para ser consistente con lo que aprobamos antes. La 27 rechazada. 3%. Sí. Después la letra C no tiene indicación, dice mantener de manera permanente Perdón, a disposición. yo voté a favor la vez pasada, así que le pido que lo deje Dos. con la misma votación. Dos. Doble. La letra C no tiene indicaciones. Veamos. Mantener de manera permanente a disposición de los usuarios medios de comunicación para consultas, reclamos o denuncias. Letra D. Contar con seguros de responsabilidad civil para los vehículos y pasajeros y de vida para el conductor, conforme a las condiciones, coberturas y plazos que determine el reglamento. Hay una indicación del senador Guillé para reemplazar la expresión de vida para el conductor por la siguiente: de vida o incapacidad transitoria o permanente para el conductor. ¿Ejecutivo? La verdad es que nosotros analizamos este tema y en el mercado actual de los seguros no existen seguros de vida puros y simples. Todos traen un elemento de lesiones o incapacidad parcial o total. Por lo tanto, la verdad es que habría que analizar si la nomenclatura que se está incorporando no genera alguna distorsión. A ver, si le parece, podríamos aprobarla, pero pedir que efectivamente podamos chequear cuál es la nomenclatura que usa hoy día el sistema de seguro para aprobarla con esos mismos términos. ¿Se les parece, senador Pizarro? No, pero lo que está planteando, usted está planteando Exactamente una eso. inquietud respecto al texto, la letra D, no a la indicación. A la indicación. Sí, pues. Sí. Ya, Claro, porque, mire, el podría mismo pasar problema que, se nos por genera ejemplo, pero mire, para la letra D. si nosotros ponemos esta indicación, una compañía podría contar con un seguro de solo incapacidad y no de vida, así tal cual está escrita. Por lo tanto, es que creemos que, pero podría crearse, ¿no? Por lo tanto, hoy día la práctica es que los seguros de vida, de acuerdo a lo que ha generado la CMF, incluyen siempre desmembramiento, hay todo un esquema de cómo están reguladas Una las pólizas, ¿no? proporcionalidad. Claro. Entonces, si nosotros abrimos esto, la verdad es que podemos estar tener una buena intención, pero que produzca un efecto que sea negativo. Por tanto, es que más que
el mérito de la indicación en realidad va en el sentido de la norma que está aprobada, no tiene ninguna diferencia, y trata de buena fe de especificar. Sí. Pero lo que queremos chequear es que esa especificación no pueda Pues, generar un efecto que sea poco deseable. O sea, en esos términos, entonces, yo soy partidario de incorporarlo, pero a incorporarla en la nomenclatura adecuada para los efectos de no generar una dificultad de interpretación, por lo menos lo que yo... Yo entendí todo lo contrario, presidente. Es amplio el texto que está en la letra D, que es de vida para el conductor. Los seguros van de más a menos. Si usted no se muere y tiene lesiones, proporcionalmente el seguro le va a responder de acuerdo a las lesiones que tiene. Lo que está planteando, y que me parece bien, es que si yo tengo lesiones, capaz que me responda el seguro en menor medida. Entonces, puede ser, esto es como ir, el ideal es enemigo de lo bueno, dice el refrán. En vez de hacer un beneficio, vamos a terminar generándole una... Las compañías de seguro van a tratar siempre de pagar lo menos. Y si usted pone en la ley que tiene que ir detallado, entonces le van a decir, ¿y qué es lo que implica incapacidad transitoria? ¿O cuál es permanente? No, es que me voy a recuperar en tanto tiempo más. Y ahí empieza un lío en que el conductor va a quedar... Pero yo tengo una opinión, fuéramos por yo lo más. entiendo algo distinto a lo que dice el asesor de transporte. Entonces sería bueno que especificara, porque yo creo que en definitiva es al revés. Lo que está diciendo es de vida y de incapacidad, pero habría que buscar cuál es la nomenclatura que usa el sistema de seguro para los efectos de no tener que establecer un seguro que hoy día no está, que sea parcial, exactamente. ¿Le parece si usted mismo nos trae una propuesta? ¿Pero la dejamos pendiente o la votan? Yo espero que la dejen pendiente. Pendiente la 28. La número 29 del senador Osandón para consultar a continuación de la letra D una letra nueva del siguiente tenor. Otorgar una boleta en garantía por 500 unidades tributarias mensuales en favor del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones que establece la presente ley. Una vez al año deberá renovarse la garantía. La EAT. Ah, ya. Presidente, nosotros hemos considerado en este proyecto de ley que exista la mayor flexibilidad posible, ¿ya? Al poner un requisito de este tipo, estamos segmentando qué tipo de empresas pueden participar en este sistema o no. Hoy día la tecnología se puede desarrollar buenamente, más con ingenio que con recursos. De hecho, es común en las start-up, como se llama, que desarrollan una buena idea tecnológica y después la venden. Pero probablemente los primeros desarrolladores no tienen recursos, por ejemplo, para tener una boleta de garantía de 500 UTM. Acá, de hecho, uno de los propósitos de este proyecto es que los actuales taxis usen plataformas y ojalá las desarrollen y sean propietarios de su plataforma. Pero si yo pongo un requisito de que para poder operar y usar eso, tienen que tener, además de los costos de desarrollar la plataforma, tengan que generar un capital congelado de 500 unidades tributarias mensuales, que además, como conductores, probablemente, que tienen restricciones para inscribirse como persona jurídica en el actual modelo del texto, esto puede ser también una situación de restricción que puede afectar la flexibilidad a la que aspira este proyecto. Sí, mi única duda, porque en principio uno podría estar de acuerdo con la boleta de garantía, es que si, por ejemplo, las propias asociaciones de taxi colectivo o taxi deciden constituir una aplicación. Y esa es mi duda, porque si no le vamos a generar una Barrera. a los propios taxis o taxi colectivos, claro, una barrera de entrada, si es que ellos deciden someterse a una aplicación. Entonces, a quienes vamos a perjudicar finalmente son a los regulados que quieren sumarse a una aplicación para mejorar su servicio, en vez de limitar las posibilidades de las empresas constituidas, que además son grandes y que no van a tener ninguna, no les va a ser tan complejo poner las 500 unidades tributarias mensuales. Buena pregunta. Sí. Además, dentro del modelo, el modelo acá sancionatorio es bien claro. Si la empresa no tiene un ánimo de cumplir sus obligaciones, se cancela del registro, básicamente. Eso, en nuestra experiencia,
es el mejor, es la mejor sanción porque la sanción económica finalmente se termina incorporando al flujo de la empresa. O sea, la empresa puede decir, sabe que ya cóbreme la boleta y yo pongo otra, y el costo de esa boleta la cargo a los usuarios, los conductores, distribuyo ese costo. En cambio, tener la amenaza concreta de ser cancelado es mucho más eficiente finalmente que una amenaza de tipo económico, además coincidiendo plenamente con su comentario sobre la barrera de entrada que puede implicar para personas emprendedoras que con suficiente creatividad y esfuerzo pueden generar su propio esquema de plataforma, pensando particularmente en los gremios actuales. Votación. 500 unidades tributarias, ¿cuánto es? Son como 40 y tantos mil, o sea, son como 20 millones. 23. ¿Ah? 23 millones. 23 millones. Pero para la sesión de taxi colectivo es mucha plata. O sea, los matáis. El senador de Navarro que propone una. Sóplele nomás. ¿Cómo sí, se puede? No, es que decía yo que la No, 32. sí. Quería hacer Ya. Yo no estoy de acuerdo con esto. Esa es una garantía. Porque la otra también es Votémoslo, garantía. sí. Sí, pero también es una garantía. la otra dejarla pendiente. La 29. Senador Pizarro. Yo no. ¿Rechaza? Sí, rechazo. Senador García Huidobro. Rechazo. Senador Samuel. Rechazo. Quería rechazar 3 por 0. La del senador viene de Bueno, la- yo me gustaría que quedara súper claro La razón. las razones. Que No, pero si queda la historia de la ley. no, pero yo quiero que quede en el informe. Sería una barrera de ingreso. No, afecta a los regulados. A los regulados, a los taxis colectivos que quieran subirse a las aplicaciones. Por más que se diga que pueda haber por más que se diga que en el futuro pudiera haber una aplicación del Estado, porque eso es una contingencia que esperamos que ocurra, pero si no ocurre, y los taxis colectivos quisieran mejorar, o los taxis quisieran mejorar su servicio con un sistema de aplicaciones, se les pone además una barrera de entrada, puede ser complejo desde el punto de vista de cómo equiparamos eficiencia y mejor servicio versus una barrera de entrada que va a ser imposible de cumplir para las asociaciones de taxi. Ese es mi planteamiento. Si el resto de los senadores quisiera reabrir el debate, podemos dar también los otros dos que no están. Podríamos reabrir este tema. También la eliminación de registro. Sí. Entonces quería rechazar. La indicación número 30 de la senadora Allende para incluir después de la letra D una letra nueva del tenor que se indica. Pagar de forma directa las autopistas de peaje generados durante el uso de la aplicación en los vehículos respectivos e informar al propietario del vehículo el detalle de los pagos. Que las aplicaciones paguen. Los peajes. De forma directa. Estamos regulando acá. Ejecutivo. Ese es el tema de... A ver, hoy día hay todo un sistema construido en la ley de concesiones, en la ley de tránsito, sobre cómo se pagan, se apremian, se cobran esta uso de autopista. Hoy día hay algunas aplicaciones que efectivamente tienen este acuerdo con el conductor, pero es un mandato. ¿Ya? El obligado al pago es el conductor propietario del vehículo, de acuerdo a toda la legislación que hay arriba de esto. Por lo tanto, esta indicación que aparece como muy puntual e inocente, la verdad es que podría generar una situación de distorsión compleja que pasa si la empresa finalmente no cumple esa obligación. Ahí ya generamos una deuda con la concesionaria o que además carga al conductor o al propietario del vehículo. Por tanto, sin perjuicio que esto pueda ser una regla de negocio interna entre la aplicación y el conductor inscrito y que se acepte de común acuerdo, poner esto como una obligación directa sin poner atrás todo un esquema sancionatorio de fiscalización, creo que puede resultar una inconveniente. Sí, no, yo no estoy de acuerdo en que nos metamos en esto. Yo tampoco. En En votación. la relación, a cualquier vehículo le cobran el tax, sea taxi, sea lo que sea,
Se lo cobran directamente al propietario del vehículo. La 30 y la 31 son idénticas, de la senadora Allende y la senadora Guillén, la 31 es en el mismo sentido. ¿Es un tema tributario? Votemos en votación la 30 y la 31. Sí, está más preocupado del pago. La 30 estaría rechazada 3-0. Sí, la 31 igual, porque es idéntica. La 31 también. La 32 dice del senador Navarro para agregar la siguiente letra nueva. Celebrar el correspondiente contrato de trabajo con los conductores habilitados que hayan cumplido No. 3 meses. Eso también está... No en de los acuerdo mismos con términos, mismos. perdón, pero le pido que el informe señale por qué estas indicaciones están siendo rechazadas, por favor. Ok. Acá hay un tema que han planteado, sí, no, la letra E dice, perdón, y los demás que señala el reglamento, pero acá la Confenatach y otras organizaciones han planteado el tema de un mínimo estándar de los vehículos. Me gustaría que ese tema lo discutiéramos cuando estuviera la ministra y estuvieran también el resto de los senadores. Pero también habla de un tema central, de decir, vamos a exigir o no un estándar mínimo para los vehículos que estén prestando este tipo de servicios. 32. La del 32 va en el mismo sentido la garantía, la boleta de garantía. Sí, pero por un tema distinto. Depositaron una boleta del senador Navarro. Depositaron una boleta de garantía anualmente por un valor de una unidad tributaria anual por cada conductor habilitado en el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, a fin de que estos fondos se utilicen en caso de eventuales daños o perjuicios a conductores o pasajeros. ¿Cuál es la opinión del Ministerio? A ver, tiene primero el mismo problema de la otra indicación que genera, porque es una por cada conductor. Segundo, si es por cada conductor, que exista un fondo de una unidad tributaria anual es bastante insuficiente para hacerse cargo de daño. Y además que está la estructura de los seguros, que está en los artículos presentes. No estamos de acuerdo con esta indicación, presidente. En votación. Tampoco. Por las consideraciones que planteó el Ministerio, que no te da no es suficiente. Indicación, artículo 5. Pero también se planteó acá, disculpe, otro tema que es bueno dejarlo en constancia. Fue uno de los expositores que vino a esta comisión, que dijo que las compañías deban operar en nuestro país por medio de cuentas corrientes nacionales, que también es un tema, yo diría, relevante, y me gustaría que ese tema lo discutiéramos también con la ministra presente, porque también habla no solamente que las empresas tengan domicilio en Chile, sino que en definitiva las cuentas corrientes de las empresas sean nacionales y no finalmente que se hagan ingresos en paraísos fiscales o en terceros países. Esto es un tema para discutir, lo que es más amplio. Sigamos. Artículo 5. Las empresas de aplicación de transportes inscritas en el registro deberán cumplir con, a lo menos, los siguientes requisitos de operación. La indicación 33A del senador Guillé para incorporar una nueva letra al siguiente tenor. Contar con un registro de los usuarios de la aplicación cuya inscripción haya sido validada mediante cédula de identidad o pasaporte. Ejecutivo, este es un tema también. Aquí el tema de datos personales más o menos importante. Entonces, esto generalmente hay una opción del usuario informar sus datos, pero el esquema trabaja bajo por lo menos para el ministerio, bajo la lógica del usuario anónimo. Nosotros no creemos que el registro de los usuarios con cédula, identidad y pasaporte deba ser algo aceptable en esta, por lo menos exigible por ley. Si la aplicación le ofrece eso al usuario, el usuario voluntariamente otorga sus datos personales, es una materia de su ámbito personal, pero que la ley exija que el usuario tenga que dar su número de cédula a la aplicación nos aparece como fuera de rangos. Claro, o sea, honestamente no le vemos sentido a esta. Lo que estamos planteando acá, un tema que se ha debatido y que dice relación con la seguridad del pasajero, pero básicamente
obligar al propio pasajero a entregar sus datos por la prestación de un servicio de transporte es un tema complejo. Me gustaría, ¿qué ocurre con los buses? Quiero preguntarle los buses interurbanos, porque los buses interurbanos también hay un registro. Me gustaría saber cuál es la norma, porque eso también nos permitiría hacer un símil. A ver si es posible que el Ministerio nos A conteste. Lorena Araya que especifique ese tema. Presidente, esto está indicado en el decreto 212 sobre la lista de pasajeros, y esta lista de pasajeros es de acuerdo a lo que informan las empresas. No está obligado el pasajero a entregar totalmente el nombre correcto. Pudiera no estar no correcta la información. Por lo tanto, esta lista de pasajeros se hizo a raíz del tema de los accidentes y el tema de la situación que el Ministerio de Salud ha solicitado en los casos cuando existe alguna emergencia. Lo que se está trabajando ahora es la lista de pasajeros de efectivamente los interurbanos, trabajar con una planilla digital de manera que sea más fácil y accesible a estas entidades, tanto carabineros como al Ministerio de Salud. ¿Le parece que estamos a un minuto, que este tema lo discutamos en profundidad en la próxima sesión, señores senadores? ¿Está bien? Oye, habiéndose cumplido el objeto de esta